Estás a 1280 pies de altura. El aire frío y enrarecido te quema los pulmones. Frente a ti, esparcidos sobre la tierra ancestral, yacen enormes bloques de piedra, esculpidos con una precisión que desafía todo lo que creíamos saber sobre lo que los humanos podían lograr hace 1500 años. Ángulos rectos, cortados con una exactitud milimétrica. Piedras que pesan 131 toneladas, transportadas desde canteras a 10 kilómetros de distancia. Bloques en forma de H que encajan como piezas de una máquina. Esto es Pumapunku. A 45 millas al oeste de La Paz, en Bolivia, sobre una alta meseta desértica cerca del lago Titicaca. La Puerta del Puma, en lengua aymara. Y hasta el día de hoy, científicos, arqueólogos e ingenieros no pueden explicar cómo se hizo. El sol castiga, pero el aire permanece gélido. Tus pulmones luchan por extraer oxígeno de una atmósfera que es un tercio más delgada que al nivel del mar. El suelo cruje bajo tus pies. Roca volcánica, arena y por todas partes piedras. Piedras masivas, piedras perfectas, piedras imposibles. Entre 536 y 600 años de nuestra era, una cultura dominó la cuenca del lago Titicaca, desde aproximadamente el año 300 hasta el 1000 de nuestra era, manteniendo en su apogeo hasta 20.000 personas. El sitio abarca aproximadamente 4 kilómetros cuadrados. Los restos superficiales incluyen cerámica ornamentada, estructuras monumentales y bloques megalíticos. El conquistador español Pedro Cieza de León fue el primero en registrar Tiwanaku en el año 1549. Encontró ruinas que ya eran antiguas. Bernabé Cobo, un cronista jesuita, informó que el nombre del lugar era antiguamente Taipicala, que significa piedra en el centro. Los habitantes de Tiwanaku creían que se encontraba en el centro del mundo. Y cuando te encuentras aquí, entiendes por qué. El paisaje se extiende hasta el infinito. El lago Titicaca brilla a lo lejos. Las montañas rodean el horizonte. Este lugar parece ser el centro de algo enorme, algo perdido. Observa las caras talladas en la piedra, cada una diferente. Algunos investigadores sugieren que representan pueblos conquistados, otros que son retratos de ancestros. Nadie lo sabe con certeza. La pirámide de Acapana se elevaba 15 metros, con intrincados sistemas de drenaje internos. El agua fluía a través de canales tallados en la piedra. El sistema recogía el agua de lluvia y la dirigía a través de la estructura. Ingeniería que sigue funcionando después de 1400 años. Pumapunku fue, posiblemente, la estructura más importante después de Acapana. De hecho, ambas son conocidas como las gemelas en los registros arqueológicos. Templos gemelos, funciones gemelas, propósitos gemelos perdidos en el tiempo. Entonces, piensa en esto, de 10.000 a 20.000 personas viviendo, trabajando, adorando. Mercados repletos de mercancías, ceremonias que atraían a peregrinos desde cientos de kilómetros a la redonda. Y luego, en el transcurso de 30 años, silencio. Plazas vacías, templos abandonados, el viento silbando a través de patios desolados. Cuando los incas llegaron en el año 1470, 470 años después, las ruinas llevaban siglos abandonadas. Los incas caminaron sobre las piedras rotas y se preguntaron quién había construido esto, cómo lo habían hecho, a dónde habían ido. Los incas no tenían respuestas. En cambio, crearon mitos, mitos de dioses creando el mundo, mitos de gigantes moviendo las piedras. Pero lo que dejaron atrás los Tiwanaku rompe todas las reglas. 12 misterios concretos que nadie ha resuelto por completo. Analicémoslos uno por uno. Un análisis petrográfico reveló un origen sorprendente. Canteras cercanas al monte Kimsachata, a aproximadamente 10 kilómetros de distancia. Pero el viaje de la piedra fue aún más asombroso. Desde las orillas del lago Titicaca, a gran altura, el material ascendió por una pendiente pronunciada. ¿Cómo lograron esta hazaña? La teoría predominante sugiere que balsas de totora transportaron las rocas a través del lago.
Después, equipos masivos de personas las arrastraron por tierra, utilizando cuerdas de cuero de llama, rampas y planos inclinados. Las marcas de arrastre son evidentes en casi cada bloque. Un porcentaje significativo de estas marcas ha sido documentado, pero trasladar 131 toneladas, incluso con miles de trabajadores, exigía una precisión casi imposible. Si cada trabajador ejercía una fuerza de 50 kilogramos, se necesitarían 2.620 personas. Pero la fricción multiplicaba la fuerza requerida entre 2 y 5 veces. De repente, hablamos de entre 5.000 y 13.000 personas tirando al unísono. Cuerdas de cuero de llama estirándose bajo el peso colosal. Múltiples cuerdas redundantes. Una medida desesperada para evitar el desastre. Rampas con inclinaciones calculadas al milímetro, diseñadas para evitar el retroceso. Un solo resbalón, y la piedra se fracturaría, o peor aún, aplastaría a los trabajadores. Piensa en esto. ¿Qué clase de motivación impulsaría a miles de personas a arriesgar sus vidas en una tarea tan monumental? Curiosamente se han encontrado encastres rellenos de cobre, evidencia de intentos desesperados por reparar las piedras. Intentaron mantenerlas unidas, pero al final abandonaron el proyecto. ¿Qué los obligó a desistir? ¿Un desastre imprevisto? ¿O la comprensión repentina de que su ambición superaba sus capacidades? El misterio persiste. El análisis químico sitúa las canteras originales en la península de Copacabana, a 90 kilómetros al otro lado del lago Titicaca. Observa los ángulos internos, afilados sin redondear. Los bloques presentan ranuras en forma de cola de Milano con paredes no paralelas, diseñadas para un encaje perfecto. La planitud de la superficie se mantiene dentro de márgenes de milímetros en extensiones de varios metros. En 1997, Stella Nair llevó a cabo experimentos de réplica. ¿El resultado? Las herramientas de bronce fracasaron estrepitosamente al enfrentarse a la dureza de la andesita. Pero usando primero jaspe y luego sílex más fino y hojas de obsidiana, Nair logró cortes con una tolerancia de medio milímetro. Esculpió un diseño de media cruz de 8 pulgadas de ancho, igualando la precisión de un maestro cantero. ¿El tiempo invertido? 40 horas. Los científicos estiman que una persona experimentada podría haberlo hecho en 25 horas. Pero aquí está el verdadero desafío. Los bloques H son mucho más grandes. Poseen 80 superficies, ranuras complejas, superficies lisas, ángulos agudos, un mínimo de cientos de horas de trabajo por bloque. Se han documentado más de 130 bloques H, lo que representa decenas de miles de horas de trabajo de un maestro artesano, décadas de esfuerzo concentrado. Las piedras de martillo crean curvaturas, pero estas superficies eran planas. Procent sugirió el uso repetitivo y sistemático de un borde recto que se movía en círculos concéntricos durante el golpe, pero no se han encontrado bordes rectos. Procent y Nair concluyeron en su artículo de 1997 que para obtener acabados lisos, superficies perfectamente planas y ángulos rectos internos y externos precisos, recurrieron a técnicas desconocidas para INCOM y NAM en ese momento. Las herramientas de construcción permanecen siendo un enigma. Técnicas desconocidas 15 siglos después. ¿Cómo lo lograron? Algunas juntas encajan a la perfección, con separaciones de 1 a 1 y medio milímetros. Otras son aún más finas. Una hoja de afeitar tiene un grosor de 0,1 milímetros. Si no cabe, la separación es menor a 100 micrones. El ancho de un cabello humano es variable. Todo el peso se distribuye uniformemente. No hay concentración de tensiones. La unión es tan fuerte como la propia piedra. Precisión geodésica absoluta. Si las tres superficies se tocan simultáneamente, la superficie es perfectamente plana. ¿Pudo Tiwanaku haber usado métodos similares? Quizás, pero no se han conservado pruebas que lo confirmen. Lo que sí es innegable es el resultado. Uniones más ajustadas que cualquier cosa que los incas lograrían siglos después. Las juntas incas presentan ángulos internos redondeados, un rasgo típico del golpeado con martillo de piedra.
En contraste, las juntas de Tiwanaku, en Puma Punku, exhiben ángulos rectos de 90 grados, una técnica diferente, una precisión superior que se perdió tras su declive. ¿Qué secretos guardan estas técnicas ancestrales? ¿Cómo lograron esta maestría en la manipulación de la piedra? Número 4. Producción modular en masa hace 1500 años. Los bloques H no son elementos únicos, están estandarizados. Se han documentado más de 130 bloques HA. Sus dimensiones varían ligeramente, pero el diseño se repite. La misma forma HA, las mismas ranuras en forma de cola de Milano, la misma complejidad de 80 superficies. Procin y Nair lo denominaron producción en masa. Control de calidad para asegurar que los bloques encajen entre sí. División del trabajo con canteros especializados. Logística de suministro. Almacenes para los bloques terminados. La infraestructura que respalda la construcción modular sugiere una planificación centralizada, algo inusual en la América del Sur precolombina. Una complejidad a nivel estatal, con impuestos para financiar los proyectos, reclutamiento de mano de obra, especialización artesanal, administradores de élite coordinando la logística, e incluso una ideología religiosa que justifica todo el esfuerzo. La esfera de Tiwanaku se extendía desde el sur de Perú, pasando por Bolivia hasta el norte de Chile. Cientos de kilómetros. Un viaje a pie que tomaba semanas. Llevabas tu propia comida. Dormías bajo las estrellas, cruzabas puertos de montaña, vadeabas ríos y finalmente llegabas. Ascendías la última colina y ante ti se alzaba la Puma Punku. Puertas esculpidas en piedras individuales, plataformas elevándose en terrazas perfectas, bloques H entrelazados con una precisión nunca antes vista. El mensaje era claro. Los dioses favorecen a Tiwanaku. Los dioses dan poder a Tiwanaku. Y tú, peregrino, eres pequeño ante este poder. Los peregrinos debían quedar impresionados. La arquitectura proyectaba poder. La uniformidad mostraba control. Observa estos bloques idénticos, intercambiables, decenas de ellos. Tal control sobre la piedra significaba control sobre todo. La precisión demostraba la gracia divina. Si los dioses no hubieran bendecido a Tiwanaku, ¿cómo podrían haber logrado esto simples mortales? La élite de Tiwanaku utilizaba la cantería para proyectar su poder. Arquitectura como propaganda, un mensaje escrito en piedra. El apogeo de la construcción. Entre 600 y 630. Durante aproximadamente una generación, unos 30 años, los mejores canteros entregaron su maestría. Pero entonces la calidad comenzó a declinar. Las nuevas construcciones reutilizaban piedras ya labradas. Y de repente la actividad cesó. ¿Qué ocurrió? Desde el año 700 hasta el 1000 de nuestra era, la ciudad floreció. La población alcanzó su punto máximo. Sin embargo, Puma Punku permaneció inconclusa. Bloques dispersos por doquier, portales a medio construir. Un sistema modular ambicioso abandonado en pleno proyecto. ¿Qué secreto ocultan estas ruinas? ¿Por qué se detuvo esta obra monumental? Bronce, arsénico, cobre y níquel. En Tiahuanaco, los antiguos unían las piedras con metal, pero no de cualquier forma. Observa estas abrazaderas arquitectónicas con forma de letra P, fundidas en bronce y vertidas en receptáculos con forma de T excavados en bloques adyacentes. La forma de estos encajes es asombrosa, estrechos en la superficie, pero ensanchándose en la profundidad, creando un mecanismo de bloqueo casi perfecto. Al enfriarse, el metal sujetaba las piedras con una firmeza inigualable, ideal para resistir los embates sísmicos. Y es que el altiplano es una zona propensa a los terremotos. El análisis químico revela una aleación muy particular: 95,15% de cobre, 2,5% de arsénico, 0,84% de silicio y 0,26% de hierro. Pero aquí está la clave: 1,7% de níquel. ¿Níquel? Este elemento es el que plantea el verdadero misterio. El níquel no se encuentra de forma natural en cantidades significativas en la cuenca del Titicaca.
Las fuentes conocidas más cercanas están muy lejos, posiblemente en Chile o Perú. El cobre, por sí solo, es un metal blando. La adición de arsénico ayuda, pero el níquel lo refuerza aún más. Para abrazaderas arquitectónicas diseñadas para mantener bloques unidos durante terremotos, la resistencia a la tracción lo es todo. Las imágenes de los encajes revelan algo fascinante. El metal se filtró en cada grieta, una clara evidencia de que fue vertido en estado líquido. Pero, ¿qué implicaba fundir metal en Pumapunku? Piensa en esto: llevar hornos a Pumapunku requería una infraestructura colosal. El carbón vegetal debía ser transportado desde altitudes más bajas, ya que a casi 4.000 metros de altura los árboles apenas crecen. Además, se necesitaban fuelles de pieles de animales para intensificar el oxígeno. En el aire enrarecido de la altitud, el fuego arde con menos fuerza. Los fuelles eran esenciales para compensar la falta de oxígeno. El metal fundido se contenía en crisoles de cerámica. Primero se tallaban los encajes en forma de T. Luego los bloques se colocaban en su posición. Se mezclaba la aleación de bronce, se calentaba el horno, se fundía el metal y se vertía en los huecos. Al enfriarse, el bronce se contraía, creando un bloqueo sólido. Sistemas de abrazaderas metálicas similares aparecen en lugares tan distantes como Delfos en Grecia, diversos templos en Egipto, Angkor en Camboya, Cerdeña y todo el Medio Oriente. No son exclusivos de Pumapunku, pero la aleación de bronce con níquel, eso sí que es extraordinario. Agujeros de perforación de 4 milímetros de diámetro, espaciados a 28 milímetros. Un bloque presenta una ranura precisa de 4,5 milímetros de ancho, aproximadamente 1 metro de longitud, con una sección transversal semielíptica. La ranura es recta, y a lo largo de su extensión discurre una hilera de agujeros. Cada agujero, de nuevo, con un diámetro de 4 milímetros. La desviación en la profundidad no excede las 0,1 milímetros. Cada agujero está uniformemente espaciado a 28 milímetros. Piensa en esto: perforar un agujero de 4 milímetros de diámetro y 10 centímetros de profundidad podría llevar horas. Presión constante hacia abajo, rotación continua, adición regular de material abrasivo fresco. Las teorías abundan. Puntos de anclaje para placas metálicas, elementos de fijación para componentes decorativos, o quizás elementos funcionales de una cerradura. Los conquistadores españoles informaron haber visto placas de metal adornando los edificios de Tiwanaku. Antes de la llegada de los arqueólogos, el metal había desaparecido, pero los orificios de montaje permanecieron. Crear una curva elíptica en 2 dimensiones es relativamente sencillo. Pero crear una ranura semielíptica en 3 dimensiones sobre andesita dura, eso requiere planificación, mantener la consistencia a lo largo de 1 metro completo. Necesitas una plantilla de perfil. Comprobar el progreso con respecto a la plantilla. Pulir donde sea demasiado poco profundo. Evitar las áreas que ya son lo suficientemente profundas. Un refinamiento gradual hasta que el perfil coincida. Los intentos experimentales de replicación no han igualado la precisión original. Incluso los canteros modernos, que utilizan herramientas manuales, encuentran dificultades. La uniformidad de la sección transversal es, sencillamente, demasiado consistente. Algunos investigadores sugieren raspadores especializados con perfiles curvos. La forma de la herramienta determinaría la forma de la ranura. Pasadas repetidas crearían ranuras uniformes. Pero aquí está el misterio: no se han encontrado tales herramientas. Los arqueólogos han descubierto miles de lascas de piedra en Tiwanaku, la mayoría catalogadas como desechos, pero ¿podrían algunas ser las herramientas mismas? Una práctica intensiva. Sin escuelas, sin un programa de estudios escrito, solo tutoría. Pero ¿cómo alcanzar tal nivel de perfección sin la tecnología que conocemos hoy? El acero alcanza una dureza de 6,5 en la escala de Mohs. En Tiwanaku conocían el cobre y el bronce. El cobre tiene una dureza de 3 a 3,5 y el bronce de 3 a 4. Ambos son más blandos que la andesita. Entonces, ¿cómo es posible cortar andesita eficientemente con bronce?
Sin embargo, los bloques H exhiben cortes perfectamente rectos, ángulos de 90 grados tan afilados que podrían cortar, superficies planas con una precisión milimétrica en grandes extensiones. Se han encontrado cantos rodados de cuarcita en todo Tiwanaku, lo que sugiere que podrían haber servido como piedras de martillo. También se desenterraron martillos de hematita con evidentes marcas de uso. El proceso consistía en golpear la andesita con una piedra más dura, creando las hendiduras similares a canales que se observan en los bloques inacabados, tanto en las canteras como en el sitio. Una vez lograda la forma aproximada, el pulido con piedras planas y arena perfeccionaba la superficie. Para los ángulos internos agudos, la arqueóloga Nair experimentó con pedernal fino y hojas de obsidiana. Estos materiales podrían cortar con una tolerancia de medio milímetro, pero las hojas de obsidiana son frágiles. Se necesitarían cientos para esculpir un solo bloque H. Esto implicaría que Tiwanaku necesitaba cadenas de suministro de obsidiana increíblemente fiables. Los cortes rectos requieren guías. Un cordel tensado entre puntos fijos podría haber marcado las trayectorias, permitiendo incisiones a lo largo de la línea, seguidas de cortes más profundos. Pero mantener la rectitud a lo largo de metros exige una paciencia y una habilidad excepcionales. La piedra era valiosa. Cada bloque representaba una inversión considerable. Los errores, por lo tanto, eran extremadamente costosos. Número 8. Bloques de piedra inconclusos que revelan las distintas fases de construcción, algunos abandonados a medio esculpir. Un lado muestra las hendiduras creadas por los golpes de un mazo de piedra. El lado opuesto, pulido hasta alcanzar una superficie lisa y brillante. Esta imagen congelada es una prueba crucial. Demuestra que ambas técnicas, la de desbaste y la de acabado, se utilizaban simultáneamente. El trabajo preliminar y el pulido final se realizaban en paralelo. Los escultores no completaban una etapa antes de comenzar la siguiente. Trabajaban en múltiples fases a la vez, sobre diferentes superficies. Algunas de estas piedras están parcialmente integradas en las estructuras, mientras que bloques a medio terminar yacen junto a otros ya finalizados. Esto sugiere que el trabajo se detuvo de repente. No fue una pausa planificada, ni el fin de la temporada de construcción. Fue una interrupción abrupta. ¿Qué sucedió? ¿Qué evento provocó que abandonaran sus herramientas y se marcharan? Las pruebas de radiocarbono indican que el trabajo de cantería más sofisticado cesó alrededor del año 630 de nuestra era. Posteriormente aparecen piedras reutilizadas, bloques claramente destinados a otras construcciones, reciclados de edificios anteriores. La calidad disminuye drásticamente, la precisión desaparece. Alrededor del año 1000 de nuestra era, Tiahuanaco colapsó por completo. Una prolongada sequía devastó la agricultura. El sistema de campos elevados, los Sukakolu, requería un suministro constante de agua. Al disminuir las precipitaciones, las cosechas fracasaron. La escasez de alimentos se extendió. El orden social se desmoronó. La población se dispersó hacia las montañas en busca de refugio. Las ciudades quedaron desiertas. El sistema, diseñado para impresionar a los peregrinos y proyectar poder, quedó incompleto, congelado en el tiempo como una fotografía del fracaso. Más tarde, saqueadores dispersaron los bloques. Colonos españoles y buscadores de tesoros destrozaron las piedras en busca de oro. Los intentos modernos de reconstrucción en la década de los 60 emplearon métodos deficientes. No fue hasta la década de los 90 que arqueólogos profesionales comenzaron a investigar sistemáticamente el sitio. Número D9. Conexión con la Puerta del Sol. Algunos investigadores creen que la famosa Puerta del Sol originalmente se erigía en Pumapunku, y no en la cercana Calasasaya, donde se encuentra hoy. La puerta, con un peso aproximado de 10 toneladas, fue esculpida en un único bloque de andesita. Su friso representa al dios Viracocha, rodeado de figuras aladas. Pero aquí está la clave. El diseño en la parte posterior de la puerta
coincide asombrosamente con los patrones hallados en las piedras de Pumapunku. El arqueólogo Alan Kolata ha señalado que el terraplén escalonado tallado en la puerta recuerda la arquitectura de Pumapunku. Viracocha, el dios creador, emergió del lago. Podría ser que Pumapunku, con su alineación con los puntos cardinales y sus características astronómicas, haya funcionado como una puerta cósmica. Sin evidencia arqueológica de sus cimientos en Pumapunku, la conexión permanece en el terreno de la especulación. Pero, ¿qué sabemos con certeza? El arte de la puerta coincide con los bloques en H de Pumapunku. La misma fuente de andesita, la misma precisión en el tallado, la misma estética cultural. Todo apunta a que son parte de la misma tradición constructiva. Nuevos escaneos revelan algo inquietante. Metal fundido filtrándose en las ranuras. Esto implica la necesidad de hornos portátiles, erigidos directamente en el sitio de construcción. ¿La razón? Solo la fundición in situ garantizaba que el metal se infiltraría en cada resquicio, en cada fisura. Pero ¿cómo alcanzaron los 850 grados necesarios? Se requería combustible y un flujo de aire meticulosamente controlado. El carbón vegetal pudo haber sido la fuente de calor, mientras que fuelles ingeniosamente diseñados intensificaban el suministro de oxígeno. Un crisol mantenía el metal en estado líquido, listo para ser vertido. Un pequeño equipo, coordinado a la perfección, podía operar estos hornos portátiles. Ahora bien, imagina la complejidad de sincronizar estas tareas metalúrgicas con la colocación precisa de cada piedra. Una hazaña que demandaba una planificación exhaustiva. Alcanzar los 850 grados exigía no solo combustible, sino un esfuerzo colosal. Y sin embargo, lo lograron. Una pirotecnología avanzada, adaptada a las alturas extremas. Pero hay más. Las piedras presentan una doble curvatura. Una curvatura simultánea en dos direcciones. Prozen y Nair señalan que esta pronunciada curva parabólica pondría a prueba las habilidades del más experimentado cantero actual. Los canteros modernos dependen de plantillas y herramientas de medición de precisión. Los constructores de Tiahuanaco, al parecer, no contaban con tales recursos, o al menos no se han encontrado ejemplos que hayan sobrevivido al paso del tiempo. ¿Qué significa todo esto? Refuerza la idea de talleres especializados y artesanos de élite, maestros en su oficio. Apoyándonos en notas de campo del siglo XIX, los modelos reconstruidos sugieren que Pumapunku albergó en su día intrincadas estructuras de puertas. Dinteles con doble curvatura coronaban las entradas más majestuosas, portales a un mundo perdido. La vitrificación, un fenómeno que normalmente exige un calor extremo. ¿Cómo explicarlo en este lugar? Las teorías se multiplican, desde intensos impactos de rayos hasta antiguos accidentes metalúrgicos. Pero la verdad es que no hay consenso. Algunas muestras presentan esta vitrificación, la mayoría no. Y aquí está la clave. Los estudios magnéticos sistemáticos de Pumapunku, hasta ahora, no han sido publicados en revistas científicas. Solo existen informes anecdóticos, datos concretos, prácticamente inexistentes. La arqueología tradicional lo considera un centro religioso ceremonial, un destino de peregrinación, un símbolo político, un distrito sagrado. Las pruebas apuntan a un uso ritual religioso. Las esculturas en piedra representan deidades. Se han encontrado ofrendas de huesos de camélidos, semillas y restos de plantas psicoactivas. Pero espera, hay más. Muestras de cabello de momias de toda la cultura tiahuanaco revelan un consumo regular de sustancias alucinógenas, incluyendo un compuesto llamado Uniemouland. Los habitantes de Tiahuanaco incorporaban estados alterados de conciencia a sus prácticas religiosas. Ahora volvamos a la vitrificación. ¿Podrían los rayos haberla causado? Es posible, pero que impacten repetidamente en el mismo lugar parece poco probable. ¿Accidentes metalúrgicos? Tal vez hornos defectuosos fundieron la superficie, o quizás se trata de una interpretación errónea de la erosión. La pregunta sigue abierta. Piensa en esto.
juntas más finas que una cuchilla de afeitar. Producción masiva modular. Abrazaderas de bronce niquelado. Orificios de perforación de 4 milímetros de diámetro. Cortes rectos sin rastro de hierro. Etapas de construcción inconclusas. Todo esto sumado a la conexión con la Puerta del Sol, los hornos portátiles, los dinteles con doble curvatura, la posible vitrificación y las anomalías magnéticas. ¿Qué secreto oculta Puma Punku? Lo lograron sin sistemas de escritura, sin herramientas de hierro, sin la rueda. El conocimiento se transmitía oralmente, a través de la práctica. Pero entonces la cultura se derrumbó. ¿Qué provocó su caída? Una sequía, alrededor del año 1000 de nuestra era, desecó los campos elevados. La población disminuyó drásticamente. La construcción se detuvo. Los lugares sagrados fueron abandonados. Pero eso no es todo. Algunos edificios muestran signos de una profanación deliberada. Vasijas rotas, restos de animales sin procesar, techos de paja quemados. ¿Fue una rebelión? ¿Un cambio religioso? ¿O la simple desesperación? El misterio persiste. Lo que sí sabemos es que el final fue rápido. Las habilidades se desvanecieron, pero la memoria cultural sobrevivió. Y ahora un proceso meticuloso está revelando los secretos de esta civilización perdida. Al examinar las ruinas dispersas, una secuencia de construcción y una lógica de diseño emergen ante nuestros ojos. El sitio se vuelve legible, como un rompecabezas fragmentado con piezas que podemos ensamblar virtualmente. Pero el alcance total de Tiwanaku permanece oculto bajo tierra y bajo los estragos del tiempo. Podemos excavar cuidadosamente, capa por capa. Podemos reconstruir digitalmente, utilizando mediciones del siglo XIX y la moderna impresión tridimensional. Pero hay un problema crucial. No tenemos planos. Ningún plano sobrevivió. Ni dibujos arquitectónicos, ni instrucciones de construcción. El pueblo de Tiwanaku no tenía un sistema de escritura. Todo era oral, todo era demostrado, todo era memorizado. Tenemos dataciones de radiocarbono. Sabemos cuándo comenzó la construcción. Sabemos cuándo se detuvo. Podemos rastrear el declive. Pero carecemos de relatos escritos de lo que realmente sucedió. No existen crónicas que expliquen el porqué. Ningún registro de las decisiones tomadas. Ninguna carta que describa la crisis. Tiwanaku guarda silencio. ¿Podremos alguna vez descifrar los secretos de su caída? La arqueología experimental intenta llenar algunos vacíos. Nair demostró que una hoja de obsidiana podía esculpir andesita, con el tiempo y la habilidad suficientes. Prozen documentó la técnica del martillo de piedra, aún visible en bloques inconclusos. Pero aquí está el enigma. Ningún equipo moderno ha replicado el proceso completo, desde la extracción de un bloque tipo H en la cantera hasta su instalación final, utilizando exclusivamente métodos de la época de Tiahuanaco. ¿Por qué? Un intento así tomaría años, costaría millones y requeriría decenas de trabajadores cualificados aprendiendo las técnicas desde cero. Teóricamente posible, sí, pero prácticamente casi imposible. Hasta que alguien lo logre, los secretos permanecen ocultos. No por intervención extraterrestre, ni por la existencia de civilizaciones perdidas. La razón es mucho más terrenal. El conocimiento se transmitía a través de la práctica, no de la documentación escrita. Cuando la práctica cesó, el conocimiento se desvaneció. Imagina esto, 15 siglos atrás, en el frío altiplano andino, a más de 12.500 pies de altura, la ingeniosidad humana fue llevada al límite. Las piedras permanecen, testigos silenciosos de un pasado que aún nos desafía. Investigaciones geopoliméricas recientes, publicadas por el Instituto de Geopolímeros, lanzan una bomba. ¿Y si las piedras no fueron esculpidas, sino moldeadas con una forma ancestral de hormigón? El análisis químico revela algo inusual. Límites de grano con gruesas matrices fluidales, atípicas de la arenisca natural. Pero hay más. La detección de cloro, fósforo y azufre apunta a la presencia de aglutinantes orgánicos. ¿Qué significa todo esto?
Aquí está la teoría que lo cambiará todo. Los habitantes de Tiahuanaco transportaban toba volcánica no consolidada. Imagina esto: la mezclaban con ácidos carboxílicos extraídos del maíz y otras plantas, añadiendo guano y minerales reactivos. Luego vertían esta mezcla en moldes. Al endurecerse, el resultado era una réplica perfecta de la piedra natural. Esto explicaría las dimensiones uniformes, la facilidad para lograr superficies planas y, crucialmente, la logística del transporte. En lugar de mover bloques de 131 toneladas, transportaban materiales en cantidades manejables, los mezclaban en el sitio y moldeaban las losas. ¿Podría ser esta la clave para desentrañar uno de los mayores misterios de la antigüedad? La mayoría de los arqueólogos lo rechazan de plano. Las piedras muestran inequívocas señales de haber sido extraídas, no moldeadas. Marcas de arrastre surcan las superficies. Huellas inconfundibles de cincel se revelan en los bloques inconclusos. Las investigaciones de campo de Prozen han documentado una erosión natural de la piedra, descartando la hipótesis del vaciado. Pero aquí está el enigma. Las firmas químicas de algunas muestras desafían la formación natural. ¿Qué significa esto? El debate continúa, feroz e inconcluso. Se necesitan más pruebas, análisis más profundos. Hasta entonces, la arqueología convencional se aferra a la interpretación del tallado en piedra. ¿Pero es esta la historia completa? ¿O hay algo más, oculto a plena vista, esperando ser descubierto? Los hombres de Tiwanaku no eran primitivos, eran avanzados, dentro de las limitaciones de su tecnología. Resolvían problemas, usando los recursos a su alcance, traspasaban fronteras. Pero aquí está la clave. La más perfecta elaboración de la piedra se concentra entre el año 600 y el 630 de nuestra era. Después, la calidad de la construcción decae. El sitio fue abandonado, incompleto, en algún momento entre el 800 y el 1000 de nuestra era, con el asentamiento más tardío datado alrededor del año 1030. Esta cronología reduce el margen de tiempo. Los mejores canteros trabajaron durante unos 30 años, una sola generación. Después, las condiciones cambiaron. La hipótesis de la sequía es fuerte. Muestras de núcleos del lago Titicaca y núcleos de hielo de la capa de hielo Quelcaya muestran una disminución de las precipitaciones entre el 950 y el 1100 de nuestra era. Pero una reconstrucción reciente del nivel del lago, del año 2023, muestra solo una ligera disminución antes del año 1000, y no una sequía severa. El estudio concluye que, aunque la disminución de las precipitaciones probablemente afectó a los habitantes de Tiwanaku, esto no implica un colapso provocado por la sequía. El colapso ocurrió antes de la Gran Sequía. Entonces, ¿qué lo causó? ¿Qué fuerza invisible o evento catastrófico truncó el auge de esta civilización? A medida que la ciudad se expandía, también lo hacía su influencia. Cerámica de Tiwanaku aparece en cientos de sitios, desde el sur de Perú hasta el norte de Chile. Pero entonces algo drástico ocurrió: una implosión. No hay rastro de invasión extranjera ni evidencia de un conflicto masivo. El colapso fue interno. El poder de las élites se desmoronó. Las redes de peregrinación se disolvieron. La agricultura en campos elevados ya no podía sostener a la población. La gente simplemente se fue. Los bloques modulares en forma de H nunca fueron ensamblados en las puertas que se habían planeado. Las plataformas jamás recibieron la arquitectura que las coronaría. Todo quedó incompleto, congelado en el tiempo. Cuando uno camina por el sitio hoy en día, lo que ve es un potencial no realizado, un genio disperso, una habilidad sin culminación, precisión sin propósito. Las piedras yacen donde cayeron o donde los saqueadores las abandonaron siglos atrás. Algunas boca arriba, otras boca abajo, algunas inclinadas en ángulo. Pero la calidad, la precisión, permanece visible. Esquinas de 90 grados, superficies lisas, ranuras de cola de Milano. Incluso rota y dispersa, esa calidad grita a través de los siglos. Y luego... silencio. ¿Qué provocó este abrupto final?
¿Qué fuerza interna fue capaz de derribar un imperio que parecía destinado a la grandeza? Los habitantes de Tiwanaku no se desvanecieron gradualmente, a lo largo de generaciones. En el transcurso de 30 años, los más grandes canteros abandonaron su obra maestra. 500 años después, los incas se encontraron entre las ruinas y lo llamaron el lugar de nacimiento de los dioses. Ignoraban quién lo había construido, desconocían cómo, ignoraban cuándo. La memoria se había desvanecido por completo. Las tradiciones orales se interrumpieron, el conocimiento perdido. Solo quedaron las piedras, perfectas, precisas, imposibles. Una civilización que llevó la tecnología hasta sus límites, y luego se desvaneció, dejando preguntas grabadas en placas de 131 toneladas de arenisca roja, en una meseta azotada por el viento, donde el aire es escaso, las piedras son frías y el silencio absoluto.